Hoy chivitos uruguayos caseros, con pan casero. Como no conseguimos el pan, vamos a hacerlo. Así que hacemos el pan y esos chivitos. Vamos a la cocina. Lo que vamos a hacer primero es el pan de sándwich. Vamos a ayudarnos con esta amasadora, pero si no tenés la podés hacer a mano. Lo que vamos a utilizar son 500 gramos de harina, que ya están acá puestos, 20 gramos de levadura instantánea con una cucharadita de azúcar. Yo lo tengo ya preparado, se lo vamos a poner acá. Tengo media taza de agua y media taza de leche, las tengo aquí mezcladas, están tibias, así que vamos a agregárselo también a la mezcla y le voy a poner un trocito de manteca para hacer la masa y ya vamos a hacer ese pan de sándwich. También le vamos a agregar, me había olvidado, un poquito de aceite. Ahí está, así que cerramos y amasamos más o menos 20 minutos. Bueno, estuvimos amasando aproximadamente unos 15 minutos. Miren lo que es esta masa. Quedó fabulosa. Miren lo que es esta masa, fabulosa. Ponerla a reposar en este bol más o menos unos 40 minutos. Mientras hacemos las cositas para el chivito, la dejamos que crezca. Bueno familia, mientras va creciendo la masa para el pan de este sándwich que es el chivito uruguayo, te voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar lechuguita. Miren lo que es esta lechuguita, el color que tiene. Es muy importante que tengamos verduras bien fresquitas, ¿verdad? Vamos a utilizar panceta ahumada para que sepa que la cosa viene en serio. Vamos a utilizar, esta vez yo le voy a poner al chivito mozzarella y le voy a poner jamoncito también. Por supuesto le vamos a poner huevos, tomate que ya lo vamos a cortar y lo más importante del chivito, que sea buena carne. Vamos a utilizar este lomito cortado que según el carnicero del barrio para hacer chivitos, este corte lomito es el más sabroso y el más tierno que hay. Así que vamos a utilizar estos ingredientes para el chivito. Vamos a hacer unos cortecitos de este tomate. Vamos a hacer unos cortecitos medio gruesitos que sean bien parejitos. Mirá lo que es este tomate. Es un espectáculo. Es fabuloso. Así que vamos a hacer bien parejitas las rodajitas de tomate y me parece que con eso ahí estamos. Quedó espectacular. Miren lo que son estas rodajitas de tomate para nuestro super chivito. Una maravilla. Ahí tenemos el tomatito y se estarán preguntando qué aderezos va a llevar este super chivito. Pues vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a utilizar mayonesa y ketchup. Así que ahora lo que vamos a hacer es esperar que se leude la masa para hacer el pan y luego irnos a las planchas por esos chivitos. Vamos con el condimentado de la carne. Tenemos, miren qué maravilla, tenemos 1, 2, 3 churrasquitos de lomo. El carnicero ya lo había tiernizado, lo había cortado, pero vamos a darle unas pequeñas cortecitos para hacerlo aún más tierna. Se nota que es bastante tiernita la carne, se puede notar bien. Y esto es bien simple familia, un poquito de sal. Y por supuesto no puede faltar el toque de la casa, pimienta negra, para que sepa que va en serio. Pasaron 40 minutos, mire cómo creció la masa. Vamos a sacarla del bol. Vamos a aprovechar, yo voy a hacer más o menos 4 bollitos. Esos 4 bollitos van a ser nuestro pan de sándwich. Así que miren lo que voy a hacer. Lo voy a enrollar. Lo voy a estirar. Lo voy a enrollar. Ahí está familia. Ahora lo que vamos a hacer
horno. Bueno, y mientras esperamos que se haga el pan y para hacer los chivitos, vamos a ir tomando algo y haciendo tiempo que esté pronto el pan. ¡Salud! Bueno familia, luego de 40 minutos salió el pan. Miren cómo están estos muchachos. Lo que todavía no estoy muy seguro es cuál voy a elegir para hacer nuestro super chivito, pero quedó este pan espectacular para el sándwich que estamos buscando. Así que vamos a sacar el pan y lo que nos está restando es simplemente hacer nuestro chivito uruguayo casero. Bueno, de todos los panes elegimos este. Miren cómo nos quedó este pan para sándwich. Miren lo que es esto. No se puede ni imaginar el olorcito, el aroma que hay. Vamos a cortarlo por la mitad para ver cómo quedó por dentro. Crocante por fuera. Miren lo que es el pan de miga. Quedó fabuloso, gente. Y ahora que ya tenemos el pan hecho, lo que vamos a hacer es irnos a la plancha. Bueno gente, y ahora vamos con el chivito. Vamos a agarrar manteca y le vamos a pasar acá. Lo que vamos a hacer es tostar el pan. Este pan caserito que acabamos de hacer, esta maravilla, vamos a ponerlo acá y lo vamos a tostar para que tome todo el juguito de la manteca y quede bien tostadito. Miren cómo quedó este pan de sándwich, familia, totalmente casero. Lo vimos cómo se hizo desde el principio y ahora lo que vamos a hacer es ingredientes para el chivito. Esto es una maravilla. Ahí vamos. Ahí sacamos la panceta bien fritita. Esto es puro sabor. Esto es puro sabor, familia, Mirá este lomito cómo está. Esto es fabuloso, gente, ponerle como Dios manda la mozzarella. Está bastante. Vamos a tirar un poquito de agua para que haga vapor y derrita la mousse. Y lo que no puede faltar en el chivito, el huevo frito. Familia, ahora la parte más divertida. Miren cómo quedó este pan enmantecado, bien crocante. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Quedó fantástico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle abajo mayonesa, y a la parte de arriba vamos a ponerle ketchup. Y vamos a hacer un suelo, que es este. Ahí, así ven bien. Vamos a ponerle lechuguita. Esta lechuguita que está fantástica. Vamos a ponerle los tomatitos. Miren lo que es este sándwich, este chivito uruguayo de fábula, gente, ¿eh? No se queda ahí. Jamoncito. Esto no termina ahí porque le vamos a poner la pancetita.
Miren cómo va quedando esto. Ahí bastante panceta. El invitado de lujo, familia, que es el lomito del chivito uruguayo. Miren cómo va quedando eso. Supuesto, 2 huevitos no pueden faltar en el chivito. Esto es una maravilla, y la super tapa. Miren cómo quedó este sándwich, gente. Bueno, familia, miren lo que es este chivito uruguayo totalmente casero. El huevo sigue chorreando. Impresionante. La verdad, impresionante, familia. Bueno, la verdad que este chivito uruguayo, la verdad que quedó súper. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Pero realmente es impresionante la pinta que tiene. Aparte, acuérdense en que el pan es casero. Vamos a ver cómo está esto. La carne es súper tiernita, gente. La verdad, familia, lo tienen que hacer. Acuérdense, es lomo. La carne súper tierna. El pan quedó espectacular, bien tiernito y crocante arriba. La manteca le dio un toque especial. Y la verdad que quedó muy bien. Les puedo asegurar que quedó exquisito este chivito uruguayo casero. Lo hicimos en casa, así que vos también podés hacerlo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal La Cocina de Yamandú. Está rico todo. Así que nada, si te gustó el video, suscríbete al canal y nos vemos en otra receta. Hasta la vuelta. Chau, chau.